Fernando Hinojal, tutorizado por nuestra amiga María Varela de Cuidados Paliativos. Y es un tema muy importante, es referente a la demencia avanzada, cómo manejarlo y cómo tratarlo. Cuando quieras, Fernando. Buenos días a todos. Yo soy Fernando, de cuarto, casi quinto año de medicina interna y hemos sacado este tema en sustitución del caso clínico que estaba inicialmente programado, sobre todo, bueno, porque a Carmen bueno, está un poco ocupada la pobre y de esta manera también sacamos un tema muy relevante en las plantas de hospitalización, en la urgencia y entonces un tema pues creemos muy importante a tener en cuenta. Empezamos primero con una serie de conceptos. Sabemos que la esperanza de vida ha aumentado desde la publicación en 1543 de Andrés Vesalio de la Fábrica Humana. Desde entonces la esperanza de vida ha ido progresivamente aumentando, especialmente a partir del siglo XIX y siglo XX, con la mejora de las condiciones sanitarias y de salud pública. Vemos como el mapa progresivamente se va poniendo azul, llegando hasta los 90 años, hasta el 2021, que tenemos pues el dato y la desgracia da un fallecimiento de Rafael Acarra como culmen del 2021. Bueno, asociado al incremento de la esperanza de vida, también se asocia a un incremento de las muertes asociadas a la demencia, especialmente en el grupo de edad de mayores de 70 años. Supone en Estados Unidos que hay una prevalencia de 6 millones de personas y media que tienen, por encima de 65 años, tienen una demencia. Supone la sexta causa de muerte en el 2017 en personas por encima de 65 años y un gran gasto económico no solo en cuanto al cuidado de los pacientes directamente, sino también a la limitación que tienen los cuidadores de cara a hacerse cargo de los pacientes. Vemos además que cuanta mayor gravedad supone la demencia, más cuidados y más impacto tiene también a nivel económico la demencia, ¿no? Concretamente en España vemos que la demencia es la cuarta causa de muerte. Desde 2000, estos son los datos de 2022 publicados en el INE. Vemos que hay 21.000 pacientes que fallecen por la demencia, siendo la cuarta causa, y un incremento interanual del 11%. La demencia es un síndrome que está muy descrito desde la antigüedad. Sabemos que pues, Aristóteles hablaba de una alteración de los humores que se acumulan en el cuerpo, no en el alma, y luego pues, William Shakespeare, por ejemplo, en la obra del Rey Lear, pues hace un estudio, digamos, antropológico sobre la demencia, y ya en el siglo XIX pues, se plantea un estudio científico vigilando, digamos, observando o describiendo las posibles causas infecciosas vasculares asociadas a la demencia. Al final es un proceso adquirido, es un síndrome que afecta por, digamos, un acúmulo de proteínas mal plegadas en las neuronas, supone un deterioro funcional y es un proceso neurodegenerativo y, por tanto, por definición, es un proceso progresivo e incurable, y esto es importante. Desde la afectación propiamente neuronal, molecular, se va, digamos, desarrollando esta enfermedad y acumulando a lo largo de los tractos de las redes neuronales, afectando a distintos lóbulos y en función de esta pues podemos más o menos clasificar las enfermedades, ¿no? Para los R1 es fundamentalmente que en la historia clínica quede claro el inicio de los, digamos, fallos nésicos o alteraciones de las funciones cognitivas superiores, qué dominio preferencialmente está afectado y dejar claros los antecedentes psiquiátricos, factores de riesgo cardiovascular, si esta demencia además se asocia con la alteración de la marcha o rigidez y el consumo de tóxicos previos, la desnutrición, es una cosa también importante a tener en cuenta en la historia clínica. En la exploración física es importante hacer una buena exploración neurológica, no somos neurólogos, pero sí que conviene estar familiarizados con una exploración pues, general neurológica que nos permita, digamos, encontrar focalidad, intentar detectar hipotensión ortostática, por ejemplo, especialmente las sinucleinopatías, saber si hubiera alguna alteración del movimiento. Y al final, insisto, yo no soy neurólogo, pero ¿qué tengo que saber? Pues más que saber si un tipo de demencia es un Alzheimer o una frontotemporal o una degeneración corticobasal, lo importante es que no me coma, digamos, no me falle al detectar aquellas demencias que son tratables, que son reversibles, como es un hipotiroidismo, una B12, una hidrocefalia normotensiva que puedo detectar con un escáner o una neurosífilis
Entonces, hay una serie de pruebas que tienen que estar hechas sí o sí. Vale. Al final, la demencia, como es un proceso progresivo y degenerativo, pues va, digamos, teniendo una evolución progresiva en la cual pues, vamos perdiendo, digamos, funciones cognitivas superiores. Sabemos además que la mitad de los pacientes tienen o una afectación moderada o severa. El tratamiento, hay distintos tratamientos, es verdad que actualmente en la demencia, digamos, leve, sí que están cada vez habiendo más anticuerpos monoclonales, el aducanumab, pero actualmente para la demencia avanzada, que es lo que nos trae, no hay ningún tratamiento que revierta ni que enlentezca el desarrollo de esto. Estamos en la urgencia, son las 4 de la mañana, somos tiernos R1 y nos llega un paciente que se llama Crescencio, por ejemplo, ¿no? Derivado de la residencia, con una enfermedad de Alzheimer, con fiebre y desaturación. La enfermedad de Alzheimer la tiene desde 2012, han pasado ya 12 años y ya tiene una demencia pues, avanzada. ¿No? Vemos que además no, tiene atragantamiento, tiene disfagia, no contiene digamos, ni la orina ni las heces, y en la exploración física llama la atención por los crepitantes, broncus, está con fiebre y bueno, pues nos deberíamos preguntar ¿cómo puedo tratar y evaluar a este paciente? Epidemiocultivos, placa. Y la idea no es tanto si le pongamos amoxicilina clavulánica o no. Esta charla va un poco, digamos, destinada para que aumentemos un poquito el scope, ¿no? La perspectiva. Y nos preguntemos si realmente Crescencio tenía que estar en la urgencia a las 4 de la mañana. Al final, la demencia avanzada es un subgrupo de demencia que supone una importante causa de muerte, especialmente en relación a procesos de infecciones y alteraciones de la alimentación. ¿Vale? Es fundamental, como veremos, la planificación de cuidados y supone una gran incapacidad. La demencia avanzada realmente no tiene una definición concreta, pero es verdad que nos podemos apoyar en la herramienta FAST o GDS para definir qué es una enfermedad moderada, grave o avanzada, mediante si la GDS está entre 6 y 7. ¿Vale? El problema de esta escala, está muy bien y nos permite hacer un cierto diagnóstico, es que no es una herramienta pronóstica. ¿Vale? No existe un predictor de mortalidad a 6 meses. Por eso es tan importante este estudio. En el New England, en 2009, sacaron esta cohorte prospectiva, tomaron a 323 pacientes o que vivían en distintos puntos de Boston, en residencias, e hicieron un seguimiento de a ver qué ocurría durante 18 meses. Y describieron las complicaciones, la supervivencia y los distintos tratamientos. Y haciendo especial mención a lo que ellos interpretaban como intervenciones dañinas o burdensome, onerosas en español, que eran fundamentalmente el traslado a una urgencia, el traslado a un hospital, administración de una o colocación de sonda nasogástrica o alimentación por vía parentera. Lo que se vio es que había una mortalidad a los 18 meses del 54,8%, con una supervivencia media de 1,3 años. ¿Vale? Sabemos que la neumonía era bastante frecuente, pero lo que más llamaba la atención era la presencia de los problemas de alimentación. Aquí vemos en la gráfica, pues, digamos, el problema, la incidencia acumulada de problemas de alimentación y la muerte asociada como proceso digamos, de historia clínica de la demencia avanzada. Además, es importante tener en cuenta que la neumonía es un factor, digamos, agravante en el pronóstico, al igual que lo es los episodios febriles, y fundamentalmente llama mucho la atención la clara diferencia entre si existen problemas de alimentación o no, porque eso nos va también a marcar la expectativa y el pronóstico de estos pacientes. Es por ello tan importante hacer una valoración precoz para evitar que este paciente llegue al final a la urgencia si podía haber sido evitado habiendo hecho una valoración precoz junto con el paciente y sus cuidadores. Teniendo claro y hablando con ellos qué objetivos de cuidado tenemos, dejarlo claramente registrado en la historia clínica para evitar, digamos, errores o, digamos, toma de decisiones incorrectas y explicar muy claramente a los pacientes, a sus cuidadores, cuáles son digamos, las expectativas que están por venir en los siguientes meses, ¿no? Para ello hay que aclarar la situación, ver con los pacientes y con los familiares qué percepción de enfermedad y de pronóstico tienen y establecer una serie de objetivos y tratamientos, plantear las opciones y, lógicamente, siempre respetar, pero al final siempre hacer una recomendación concreta en base a los estudios. En este sentido, hay distintas guías de conversación que pueden sernos útil para hablar de estos temas pues con la familia y sus cuidadores.
y como no todos somos también la doctora Varela, pues el New England en el 2020 pues, sacó este vídeo con una serie de puntos más concretos sobre cómo preparar esta conversación, que a veces es una conversación pues, difícil. O nos puede generar más ansiedad a nosotros que luego lo que percibimos en las familias, que se sienten pues, que por fin pueden hablar con alguien y plantear sus preocupaciones y se sienten muy aliviados. Y puede ser una charla más terapéutica que tantos amoxicilinares clavulánicos que habré visto en la urgencia. Bueno, para ello también digamos, pues, tenemos una serie de estrategias en las cuales podemos preguntar primero qué percepción tienen ellos de pronóstico y recoger esa información y aportar, digamos, pues más datos y más expectativas y aclarar mejor esas dudas que pudieran tener y generar, digamos, una conversación más fluida, ¿vale? Finalmente, una vez que planteamos los distintos tratamientos, tomar una decisión concreta y a lo largo, digamos, de los días en el ingreso o en su estancia en un centro, pues valorar cómo se están cumpliendo las expectativas o no y se hace algún ajuste, ¿vale? Concretamente, en los cuidados de la demencia, insisto en que al final la demencia avanzada tiene el mismo pronóstico que un cáncer de mama, estadio 4 o una insuficiencia cardíaca terminal. Por tanto, es fundamental que no hagamos daño y que prevengamos y que hagamos una valoración precoz con una planificación de cuidados correcta. Tanto es así que el otro aspecto importante del estudio del New England es que en aquellos pacientes que tenían, digamos, un pronóstico de menos de 6 meses, si tú explicabas a la familia las expectativas, vemos que la probabilidad de que se produzca una intervención dañina, como insisto, es la digamos, transferencia o el enviar al paciente a la hospitalización, disminuye hasta un 0,12. Es decir, o sea, el riesgo de que estas intervenciones dañinas que no aportan beneficios se produzcan es muy, 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 muy baja. Vale. Y eso es importante. Con respecto a la hospitalización, es que muchas veces no aporta ningún beneficio, ningún confort. Muchos de ellos fallecen el 20% al ingresar a los 3 días. Y es interesante plantear la orden de no traslado hospitalario desde la residencia. Luego, durante la hospitalización, vemos además que hay muchos pacientes que llevan una estatina, hay muchos que llevan todavía el acetilcolinesterasa, o sea, perdón, los inhibidores de colinesterasa cuando tienen un GDS de 7, y en ese sentido hay que tener en cuenta cuál es el beneficio del paciente y el gasto que puede también suponer, que es una cosa importante. Con respecto a las infecciones, la infección de tracto urinario, un diagnóstico tan utilizado, pues muchas veces el urocultivo luego es negativo, hay un beneficio incierto a ese antibiótico y se añade toxicidad. ¿Cuántos Clostridium hemos visto en pacientes que tenían una dudosa infección de tracto urinario cuando luego no la tenían? Y es una cosa importante a tener en cuenta. Con respecto a la neumonía, el tratamiento antibiótico, pues sí, aumenta una mortalidad, o sea, perdón, aumenta una supervivencia de 273 días, pero a expensas de mayor disconfort. Y de hecho, con la neumonía broncoaspirativa se dice que muchas veces esta guía de la ITSA que en 24 o 48 horas se resuelven solos y no hace falta tratamiento antibiótico. Pasando ya a la alimentación, digamos, a los aspectos nutricionales, insisto, es uno de los problemas más frecuentes en la demencia avanzada y se debe a múltiples alteraciones a nivel de las vías neuronales. Bueno, vemos que a lo largo digamos, del espectro y la progresión de la enfermedad se van asociando pues, alteraciones del olfato, del gusto, alteraciones de la atención, a la agnosia y la dispraxia y finalmente pues, hay una directa y negativa a la ingesta y supone una fase final de la enfermedad de la demencia avanzada. Como vemos, no solo es la única enfermedad de la demencia avanzada en la cual hay una disfagia, pero es característico que el 80 o un 100% de los pacientes tengan una disfagia oral, faríngea o apraxia de la deglución. En este caso, tenemos que tomar una decisión respecto a la nutrición. Podemos, digamos, teniendo en cuenta la autonomía, lógicamente, de los pacientes y de sus cuidadores, pero buscando siempre la normal eficiencia, ¿vale? Y en ese sentido, la nutrición nos ayuda a tomar esta decisión, esta revisión del Cochrane de 2021, en el cual hace una revisión de toda la bibliografía publicada sobre este tema. De tal manera que tenemos como dos opciones, puede ser una oral, que es mucho más conservadora, y una nutrición enteral artificial, pues fundamentalmente la colocación de la sonda nasogástrica. En el estudio se ha visto que en los ensayos clínicos aleatorizados, es verdad que no hay ensayos clínicos como tal,
pero sí que en los ensayos clínicos no aleatorizados se ha visto que no hay ni mejoría en la mortalidad, ni en la función, ni en el nivel cognitivo. La opción de la administración de alimentación o nutrición oral al uso es verdad que es un manejo más conservador, permite un disfrute del paciente y permite una interacción entre el cuidador y el paciente. Sí, es verdad que lógicamente lleva pues, más tiempo, pero la dieta puede ser ajustada en función de las necesidades y se puede ir variando. Versus la nutrición artificial, que se supone que debería aumentar la supervivencia, pero veremos que no lo hace. Además, se supone que debería evitar la aspiración, cuando de hecho lo que hace es aumentar los riesgos de complicaciones como neumonía y la agitación, y realmente tampoco hay digamos, estudios clínicos randomizados que aporten evidencia y que se demuestre una mejoría de la supervivencia. Por tanto, es una opción que prácticamente no se utiliza. Nos podríamos plantear realmente, ¿no? Mejora la nutrición, previene la broncoaspiración, aumenta la supervivencia, ayuda a la cicatrización de las úlceras por presión o incrementa la fuerza o función. Con respecto a la mortalidad, vemos que no hay ninguna diferencia en los distintos estudios desde 1997 hasta el 2006, que es donde lo que se ha, digamos, incluido. Con respecto a la nutrición, vemos que no hay diferencias clínicas ni analíticas y los efectos adversos son muchos. Concretamente, la neumonía broncoaspirativa vemos que aumenta a un 67% versus digamos, la posibilidad de administrar alimentación por vía oral, y además conlleva un riesgo enorme por ejemplo, operaciones, digamos, intervenciones, pero no deja de ser una intervención, abscesos intraabdominales, sepsis o incluso muerte en un paciente. ¿Vale? No solo la colocación de una PEG, sino también la sonda nasogástrica. Mismamente tenemos un paciente ingresado, ahora ya a cargo de neumología, pero que tuvo una perforación esofágica en su estancia por la colocación de la sonda nasogástrica. Es una cosa no infrecuente y tenemos que tener en cuenta los beneficios que buscamos, ¿no? Por eso es que la asociación, la Sociedad de Geriatría Americana se ha posicionado en contra de la colocación de una sonda nasogástrica en pacientes con una demencia avanzada. ¿Vale? Es importante potenciar la alimentación por vía oral. Lógicamente, la sonda nasogástrica o orogástrica no deja de ser un tratamiento médico y el paciente también puede rechazarla, paciente y o sus cuidadores. Precisamente en la demencia, lo interesante es que los pacientes no tienen, digamos, suficiente capacidad para tomar una decisión, y es por ello que también es importante, digamos, apoyarse en los familiares y qué percepción tenía el paciente antes del inicio de la enfermedad, ¿no? Y es importante, lógicamente, es imperativo respetar siempre las decisiones de los pacientes, pero siempre que ésta sea bien informada por nuestra parte. ¿Vale? Por eso no tenemos tampoco que imponer, pero hay que informar, ¿no? Y esta es una de las guías que más me ha gustado al preparar este tema. En 2024 han sacado esta guía sobre la nutrición y la hidratación en la demencia. Y bueno, habla de los distintos aspectos, como es qué modalidad vamos a utilizar, ¿no? O sea, oral o zonas nasogástricas. Entonces es muy importante recordar que para que el hambre no se siente durante el fallecimiento, especialmente en los últimos días. En ese sentido, ni la hidratación ni la alimentación por distintos métodos cambia, digamos, digamos, el desenlace. Y también aporta, digamos, más ruidos, más roncus y más ansiedad a los familiares. Con respecto a la nutrición enteral, solo estaría indicado no en pacientes con una demencia avanzada, sino en pacientes con demencias leves, si acaso, y siempre y cuando la condición sea reversible. ¿Vale? Insisto, la nutrición enteral en demencia avanzada no está indicado, es iatrogénica. ¿Vale? En 2021, insisto, la Cochrane mostró que había 49.714 pacientes, de los cuales 6.203 se colocó una PEG, por ejemplo, y no hubo digamos, disminución de la mortalidad, ni mejoría de la supervivencia, ni mejoría de la función, porque es un proceso degenerativo, incurable, y supone una fase final de la enfermedad. El UpToDate, digamos que resuena en todo esto y mantiene, digamos, las mismas recomendaciones. Por tanto, mejora la supervivencia, previene la broncoaspiración, ni mejora, ni previene, ni ayuda, ni aumenta la supervivencia. ¿Vale? Un mito que hemos desmontado en la sesión.
Con respecto, y al final lo que comentaba, ¿no? La demencia avanzada tiene también unos aspectos pues, relevantes y distintivos frente a otras enfermedades en fase terminal, y en ese sentido los cuidados paliativos pues, pueden ser de gran ayuda para nosotros en el día a día. Porque lógicamente lo que vemos en la urgencia y en la hospitalización es que hay una falta de planificación, una falta de comunicación inherente también a la propia enfermedad y una clara, digamos, alteración de las expectativas de los cuidadores y de la realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que apoyar a los familiares y explicar bien. Lógicamente, también la valoración de los síntomas en pacientes con una demencia avanzada es muy complicada. Muchas veces nos fiamos de la propia gesto facial porque la anamnesis es imposible, y sí que es importante conocer la disponibilidad de centros que tenemos desde La Paz a otros pues de estancia prolongada o media. Y es por ello que es importante, y quiero remarcar la importancia de la planificación, de esa conversación con los familiares y buscar objetivos de tratamiento en los que se basen en la prevención y, digamos, y en la no maleficencia y no buscar efectos adversos innecesarios, ¿vale? Porque también dañas no solo al paciente, sino a los familiares con unas falsas expectativas, ¿no? Y en ese sentido, pues los compañeros de cuidados paliativos pues ofrecen no solo, digamos, un acompañamiento médico, sino también pues, psicológico e incluso espiritual. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención.